Vamos a estudiar las cerchas isostáticas articuladas. Vamos a analizar los criterios de tracción y compresión en las barras. Vamos a hacer el dimensionado de las mismas y vamos a estudiar su deformación. El proceso de cálculo que vamos a ir desarrollando de forma manual será semejante en sus pasos al que hemos desarrollado en los pórticos. La diferencia, la singularidad que vamos a encontrarnos en este tipo de barras, lógicamente, es que ahora las barras van a tener en sus extremos articulaciones y como consecuencia de ello, esas articulaciones lo que van a producir es la existencia de momentos cero. Bueno, el tipo de cerchas que vamos a utilizar es, como digo, aquel que viene configurado mediante barras que tienen en sus extremos articulaciones. Y como hemos comentado, esas articulaciones lógicamente tendrán momento cero, es decir, el momento en estas articulaciones es nulo. Para hacer el análisis de este tipo de cerchas, evidentemente optaremos por una simplificación en la que colocaremos las barras de forma lineal como hacemos con los pórticos y estableceremos en sus extremos la articulación. Esa articulación lo que va a determinar es si existe o no existe un equilibrio interno que nos permita hacer el cálculo. Para hacer ese análisis es muy importante que tengamos el número de barras contadas y el número de nudos contados, porque existe un criterio de dimensionado para el establecimiento del equilibrio interno, aunque lo veremos luego con un ejemplo. Aún así, tenemos que recordar que el número de barras que nosotros vamos a tener, que llamaremos B, más 3 es igual a 2 veces el número de nudos. Por lo tanto, el número de barras, barra 1, barra 2, barra 3, nudos A, B y C. El número de barras es 3 más 3 es igual al número de nudos 2 por ABC 3. Esta ecuación se cumple, implica que existe equilibrio interno. Evidentemente, esta no es la única condición para que podamos hacer el cálculo de nuestras estructuras en forma de cercha, sino que además se tiene que dar, como hemos visto hasta ahora en los pórticos, un equilibrio externo. Por lo tanto, tendríamos que tener una serie de apoyos que nos permitiera asegurar que existe equilibrio externo. Pero además, este equilibrio externo debe ser isostático. El equilibrio externo tiene que ser isostático. ¿Qué quiere decir que tiene que ser isostático? Que el número de grados de libertad que nosotros tenemos en el plano, que es 3, debe ser el mismo número de grados de libertad restringido por nuestros vínculos. Los vínculos que nosotros utilizamos en el plano son el apoyo, la articulación y el empotramiento. Y el número de grados de libertad que restringe cada uno de estos vínculos, voy a dibujarlo en un color diferente. El empotramiento restringe el movimiento en X, el movimiento en Y y el giro. La articulación restringe el movimiento en Y y el movimiento en X, y el apoyo restringe el movimiento en el plano perpendicular a la circulación. En este caso, tal y como está dibujado, es el movimiento perpendicular al plano horizontal, por tanto el movimiento en Y. Y consecuentemente el número de grados de libertad restringido por cada uno de estos vínculos en el plano será 1, 2 y 3. Como el número de grados de libertad que nos asegura que exista equilibrio isostático es 3, como acabamos de ver, si nosotros utilizamos un empotramiento ya tendremos asegurado el equilibrio isostático, o si nosotros utilizamos la asociación de un apoyo y una articulación, también conseguiremos el equilibrio externo. Y en el caso de la cercha que nos ocupa, que es esta, tenemos
una articulación y un apoyo, el número de grados de libertad restringido por cada uno de esos vínculos es 2 y 1, y por tanto tenemos 3. Así aseguramos que el número de grados de libertad que nosotros vamos a poder restringir en esta estructura, en esta cercha que acabamos de dibujar, será de 3, y por tanto podremos asegurar que se trata de una estructura con un equilibrio externo isostático. Bien. Por tanto, tenemos una estructura formada por 3 barras. Esas 3 barras están unidas por articulaciones. Existe 2 vínculos externos. Esos vínculos externos generan un equilibrio, que es en este caso isostático, con lo cual podremos calcularlo. Y existe una fuerza que está aplicada en el vértice superior. Vamos a nombrar a los nudos. Esos son nuestros nudos. Y existe una fuerza en el extremo superior, el vértice B, de 100 kilonewtons. Bien, voy a acotarlo para resolverlo e ir explicando todo el sistema. Aquí hay 3 metros, aquí hay 3 metros y aquí vamos a considerar que hay 4 metros, ¿vale? Esta es la estructura que nosotros vamos a calcular. Entonces, en primer lugar, al igual que hacíamos con los pórticos planos, lo que tenemos que establecer es si existe o no existe equilibrio. Ya sabemos que va a existir equilibrio, puesto que acabamos de explicarlo, pero aún así volvemos a hacerlo. En primer lugar, estudiamos el equilibrio. Y ahora debemos hacer el equilibrio en 2 partes, que es equilibrio externo. En primer lugar, y en segundo lugar, el equilibrio externo. Ya os digo que ambos los hemos analizado anteriormente, pero vamos a repasarlo. Equilibrio externo. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es, en primer lugar, ver cuáles son las reacciones que existen. Aquí tenemos fuerzas en la dirección Y, y como consecuencia del vínculo en el punto A también tendríamos fuerzas en la dirección X. En el punto C no se produce ninguna otra situación de posibles reacciones, con lo cual no lo tenemos. Vamos a nombrarlos. Fijaos que yo he colocado las reacciones de manera aleatoria, ni siquiera me he parado a pensar si las reacciones tienen que equilibrar, al menos intuitivamente desde el principio, las únicas fuerzas que existen en la cercha. No lo he hecho porque, como sabemos, el sistema de ecuaciones que nos permite determinar el equilibrio de una estructura nos va a determinar el sentido de dichas fuerzas como consecuencia de los vínculos, ¿vale? Aquí tenemos una fuerza en la dirección Y, una fuerza en la dirección X, una fuerza en la dirección Y, fuerzas que son reacciones. Y la única otra fuerza existente es la de 100 kilonewtons. Vamos a establecer el sumatorio de fuerzas igual a 0 y tenemos para la dirección X y para la dirección Y un sistema de ecuaciones en el que comprobaremos si realmente existe ese equilibrio externo al que he hecho referencia anteriormente o no existe. En la X solamente tenemos una fuerza que es X sub A, por tanto X sub A es igual a 0, cosa que intuitivamente se podía haber definido ya, puesto que no existe ninguna otra fuerza actuando sobre nuestra cercha en la dirección X. Después tenemos en la dirección Y sub A, Y sub C y 100 kilonewtons igual a 0. Y lo que vamos a hacer es establecer un criterio de signos válido para las fuerzas que están actuando en nuestra estructura. 2 de ellas son las reacciones I sub A y sub C, y la tercera fuerza es la que actuaba desde el primer momento en el punto B. Si la fuerza en el punto B apunta hacia abajo y las otras dos apuntan hacia arriba, quiere decir que tienen que tener signos contrarios, ya que tienen sentidos contrarios. Da exactamente igual
el signo que le pongamos mientras que sean contrarios. Y yo he utilizado un menos para I sub A e I sub C y un más para la fuerza de 100 kilonewtons. ¿Por qué da igual? Porque si yo esta ecuación la multiplico por menos 1, obtengo una ecuación equivalente que escribo abajo, que es I sub A más I sub C menos 100 kilonewtons igual a 0. Y estas dos ecuaciones son iguales, lo que equivale a decir que podía haber considerado que las fuerzas I sub A e I sub C, que son los vínculos, apuntaban hacia arriba y tenían signo positivo, y que la fuerza F de 100 kilonewtons apuntaba hacia abajo y tenía signo negativo. ¿Vale? Bueno, aquí podemos establecer un sistema de ecuaciones, una única ecuación, I sub A, I sub C es igual a 100 kilonewtons. Esta simplificación realmente no merecía la pena hacerla, pero bueno, por intentar ayudar, ¿no? Después tenemos que establecer el sumatorio de momentos igual a 0. Estamos estudiando el equilibrio externo. Luego pasaremos a analizar el equilibrio interno, pero desde luego ahora en el equilibrio externo lo que nos tiene que quedar claro es que el punto que se elija para establecer el análisis de los giros que se producen en esta estructura da exactamente igual. Y esto es muy importante. Si consideramos el punto A, el punto B, el punto C de la estructura o cualquier otro punto aleatorio del plano, el sumatorio de momentos va a ser 0 si existe equilibrio externo, ¿vale? El punto que vamos a considerar es, pues, por ejemplo, no sé, venga, vamos a considerar el punto D en la vertical de la fuerza F, ¿vale? Entonces el punto que utilizamos para el análisis del equilibrio es el punto D y comienzo a establecer la ecuación de equilibrio. El sumatorio de momentos con respecto al punto D es igual a 0. Vamos a estudiar qué momentos, qué giros producen las fuerzas actuantes en nuestra estructura con respecto al punto D. Tenemos tres fuerzas en nuestra estructura. Recordad que X sub A salió 0. Las fuerzas que actúan en la estructura son I sub A, I sub C y la de 100. Con respecto al punto D, I sub A produce un giro tal que así. Con respecto al punto D, I sub C produce un giro de sentido contrario. Y con respecto al punto D, F no produce giro, puesto que pasa por el mismo punto D. Por lo tanto, tenemos que I sub A por 3, que es la distancia que existe entre la fuerza y el punto de aplicación de la fuerza a los efectos del cálculo del momento, I sub D por 3 y ya no más, por 3 por la misma razón que el anterior, y ya no más, puesto que F al pasar por el punto D, vamos a ponerlo, F por la distancia al punto en el que se analiza el momento es 0. ¿Vale? Y esto es igual a 0. Vamos a ver otra vez los signos. Si el giro que produce la fuerza, el vínculo I sub A con respecto al punto D, hace que la fuerza esté girando hacia la derecha, el sentido será diferente al que produce el giro de la fuerza I sub C con respecto al punto D, puesto que evidentemente el giro es de sentido contrario, así que le cambiamos el signo. Este último sumando le voy a poner un más, solo a los efectos de que lo tengamos en cuenta. Y despejo directamente de donde se deduce que I sub A es igual a I sub C. De la ecuación obtenida del sumatorio de fuerzas y de la ecuación obtenida del sumatorio de momentos, y así podemos hacer un despeje perfectamente claro, ¿vale? Uso la ecuación 1 y tengo que, sustituyendo I sub A por I sub C, tengo que 2 I sub C es igual a 100 kilonewtons, de donde I sub C es igual a 50 kilonewtons. ¿Qué significa esto? Significa que si I sub C es igual a 50 kilonewtons, el sentido que nosotros hemos considerado inicialmente es el correcto. Y por tanto, I sub C es igual a 50 kilonewtons. Y hago exactamente el mismo proceso despejando, ahora sí, en 2. De donde me
obtengo que I sub A es igual a 50 kilonewtons. Y también, lógicamente, lo que se deriva de esto es que la fuerza está dibujada en el sentido que realmente tiene que ser, ¿vale? Hemos estudiado el equilibrio externo. De esta situación de equilibrio externo, lo que obtengo es que I sub A e I sub C tienen un valor de 50 kilonewtons, ya está anotado, y que no existe la fuerza X sub A como consecuencia de la existencia del vínculo o articulación en el punto A, ¿vale? Esto es lo que obtenemos con respecto al equilibrio externo. Pero ahora, en este tipo de estructuras, las cerchas isostáticas articuladas, no solo me puedo quedar ahí, sino que además tengo que analizar el equilibrio interno. Y para analizar el equilibrio interno, lo que tengo que hacer es 1b equilibrio interno, es comprobar que el número de barras sea igual a 3, el número de barras más 3 sea igual al número de nudos por 2. El número de barras que tenemos aquí es 3 más 3 y el número de nudos que tenemos aquí es también 3 por 2, con lo cual 6 es igual a 6 y como consecuencia de ello tenemos equilibrio externo e equilibrio interno, ¿vale? Podemos hacer el cálculo de esta cercha sin ningún problema. ¿Cómo se produce o cómo se desarrolla el cálculo de las fuerzas en los nudos y los esfuerzos en las barras? Que es ni más ni menos que intentar determinar, esta parte de aquí la voy a hacer un poquito más pequeñita para que podamos trabajar bien. Lo que tengo que hacer ahora es determinar los esfuerzos que existen o que se están aplicando en las barras, ¿vale? Entonces ahora el punto 2 es el cálculo de las fuerzas que están actuando en los nudos y en las barras. Dos esfuerzos en nudos. En barras, perdón. Para analizar el esfuerzo en las barras, lo que tenemos que tener en primer lugar es claro cuál es el criterio que vamos a utilizar, el criterio de tracción o compresión. Vamos a determinar su valor, pero antes tenemos que saber cuándo vamos a considerar que está sometida a una tracción y cuándo vamos a considerar que está sometida a una compresión. Vale, pues consideraremos que una barra está sometida a tracción si las fuerzas actuantes tienen sentido contrario hacia el exterior. Esto es tracción para nosotros. Y consideraremos que una barra está sometida a un esfuerzo de compresión cuando en dicha barra actúen fuerzas de sentido contrario hacia la propia barra, ¿vale? Esto es muy importante, este criterio es el que vamos a tener siempre presente, lo voy a colocar para que no se nos olvide en esta parte de aquí y es el que vamos a utilizar para el desarrollo del cálculo de los esfuerzos en las barras, ¿vale? Para calcular los esfuerzos en las barras tenemos que centrarnos primeramente en el equilibrio de nudos, ¿vale? Y por tanto lo vamos a hacer así, equilibrio en nudos. Los nudos son el nudo A, el nudo B y el nudo C. Y es importante que tengamos nombrados los nudos para no hacernos lío. Tenéis que recordar que el equilibrio en los nudos tiene como implicación primera y más importante que el sumatorio de fuerzas es igual a 0 y atención, el sumatorio de momentos es igual a 0, pero esto es redundante, esto no se puede utilizar puesto que se trata de una articulación en cuya situación, como ya hemos venido diciendo,
no existen momentos. Por lo tanto, esto, aunque evidentemente se da para estudiar el equilibrio en los nudos, es redundante, no lo vamos a poder utilizar, ¿vale? Esto es muy importante porque suele ser un fallo muy habitual, ¿eh? La gente olvida esta situación, encuentra un sistema de ecuaciones en la que tiene más incógnitas que ecuaciones y intenta resolverlo introduciendo el equilibrio de momentos en el nudo. Y ya os digo, el nudo es una articulación, por lo tanto los momentos en la articulación son nulos. Acordaos de, por ejemplo, un hombro que se mueve. O sea, yo muevo el brazo y no bloqueo el hombro. ¿Eso qué significa? Significa que no voy a tener ningún impedimento. Ahí no existe ninguna reacción, ¿vale? Importante tener esto en cuenta. Bien, vamos a empezar analizando pues cualquiera de los nudos. Por ejemplo, el nudo A. La manera de hacerlo es, dibujamos el nudo A, colocamos las fuerzas que actúan sobre el nudo A, que es una fuerza de 50 kilonewtons, y dibujamos las barras que acometen al nudo A. Tenemos esta barra y tenemos esta barra. Evidentemente, la existencia de esas barras implica, y esto es muy importante, implica que en esas barras hay que determinar cuáles son las fuerzas equivalentes a las mismas, ¿vale? Recordad que estamos ahora analizando el equilibrio en los nudos y que tenemos una estructura de cercha isostática articulada que tiene equilibrio interno y equilibrio externo. Y ahora lo que vamos a hacer es analizar el equilibrio en el nudo. Hemos empezado por el nudo A. El nudo A tiene aplicada la fuerza 50 kilonewtons, pero existe también una fuerza equivalente a la barra AC y una fuerza equivalente a la barra AB. Y esas fuerzas equivalentes yo tengo que determinarlas. Bueno, pues para poder determinar esas fuerzas equivalentes, lo que voy a hacer es sustituir la barra AC por una fuerza que tenga la misma dirección. ¿Qué sentido va a tener? En principio me da igual el sentido, puesto que en el análisis del equilibrio en el nudo voy a conseguir determinar exactamente cuál es su sentido. Me lo va a dar la ecuación. Si yo no lo veo, si yo no entiendo cuál tiene que ser a priori la dirección de la dirección y sentido de esa fuerza, pues no la pongo, no hace falta. Voy a considerar las fuerzas equivalentes a esas barras y voy a ponerle un sentido aleatorio, ¿vale? Esta voy a considerar que es así y esta voy a considerar que es así. Esas son las fuerzas equivalentes y les voy a poner nombre. A esta la voy a llamar FAC y a esta la voy a llamar FAB, ¿vale? Lógicamente, con la experiencia uno ya sabe que el equilibrio en un nudo implica que en ese nudo el polígono de fuerzas debe cerrarse. Si yo coloco una fuerza de 50 kilonewtons, que es esta, en el extremo de esa fuerza de 50 kilonewtons trazo una paralela a la barra AB de un valor X, el que sea, y en cualquier punto de esa paralela, porque el sentido podría ser hacia arriba o hacia abajo, yo lo he dibujado hacia arriba, y en cualquier punto de esa paralela cojo y dibujo una paralela a la barra AC en la que va a aparecerme una fuerza ACFAC, evidentemente este polígono de fuerzas que estoy dibujando no se podrá cerrar nunca, nunca. Si en lugar de hacerlo así yo considero que FAB tiene sentido contrario al dibujado, vuelvo a dibujar el polígono de fuerzas. Esta es la fuerza de 50 kilonewtons, esta sería la fuerza AB hacia acá y FAC, que la mantengo en la misma dirección y sentido, me hace que cierre el polígono. ¿Eso qué significa? Significa que yo, en el ejercicio tal y como lo voy a resolver, he considerado que el sentido de la fuerza AB no es el correcto. Pero insisto, da exactamente igual.
La ventaja que tiene el establecimiento del equilibrio en el nudo A con un sistema de ecuaciones es que me lo va a decir. Voy a borrar estos esquemitas que he dibujado y voy a proseguir con el desarrollo del equilibrio en el nudo A. ¿Vale? Muy bien. Nudo A. Y me pongo ahora a estudiar el equilibrio en dicho nudo. Empiezo. ¿Cómo se establece el equilibrio en un nudo? Exactamente igual que cuando analizábamos el equilibrio externo. El sumatorio de fuerzas. El sumatorio de fuerzas en el nudo A tiene que ser igual a 0. No hay otra forma. Si el sumatorio de fuerzas en el nudo A tiene que ser igual a 0, lo que voy a hacer es, bueno, pues establecer las ecuaciones de equilibrio. ¿Qué es lo que pasa? Que FAB hay que proyectarlo, hay que descomponerlo en la dirección Y y en la dirección X. ¿Por qué? Hombre, pues porque yo tengo que determinar los valores en las dos direcciones en las que voy a hacer el estudio del equilibrio en el nudo. Por lo tanto, tendré F, A, B, I y tendré F, A, B, X. ¿Vale? Ahora veremos cuáles son sus valores, pero evidentemente ese es el primer paso. Y ahora, pues lo que hago es establecer la ecuación de equilibrio. Muy bien. ¿Cómo se establece la ecuación de equilibrio? Bueno, pues el sumatorio de fuerzas. El sumatorio de fuerzas en la X y en la Y tiene que ser igual a 0. ¿Vale? El sumatorio de fuerzas en la X y en la Y tiene que ser igual a 0. Fuerzas en la X, pues tengo FAB y tengo FAC. FABX. Ya no hay más. Y además las dos tienen el mismo sentido, FAB y FAC. Bueno, pues le pongo un signo más. Y en la dirección Y lo que tengo es FABI y tengo la de 50 kilonewtons que obtuve al principio. ¿Vale? No hay más. Bueno, las de la I también tienen la misma dirección. Les voy a poner un signo negativo. ¿Qué obtengo de manera directa con esta ecuación? Pues lo que me está diciendo esta ecuación es que FABI es igual a menos 50 kilonewtons. ¿Y eso qué significa? Eso significa que el sentido que he considerado para FA y como consecuencia de ello el sentido que he considerado para FABI y FABX es incorrecto. ¿Lo corrijo? No. Sigo con el sistema de ecuaciones hasta el final. Esto ya me lo ha dicho, pero yo tengo que resolver mi sistema de ecuaciones tal y como lo he planteado. Si yo hago un cambio ahora, estoy cambiando el criterio del sistema de ecuaciones planteado para el equilibrio, lo cual es un error. Bien. Por lo tanto, lo que vamos a hacer ahora es resolver el sistema de ecuaciones con esta solución que ya he obtenido y no voy a aplicar el sumatorio de momentos igual a 0. ¿Por qué? Pues porque sé que en el nudo A, al tratarse de una articulación, los momentos son nulos. Muy bien. ¿Cómo resolvemos este sistema de ecuaciones? Si ahora me pongo a recontar y tengo una incógnita, aunque yo ya sé el valor, tengo una incógnita. Y esta no es la misma incógnita, ¿eh? Esta es otra. Esta es en la dirección X. Y esta es otra incógnita. Tengo 3 incógnitas y 2 ecuaciones. La ecuación 1 y la ecuación 2. 3 incógnitas y 2 ecuaciones. ¿Cómo consigo una tercera? ¿Cómo consigo una tercera ecuación? Pues hay que recurrir a la trigonometría. Hay que recurrir a la trigonometría. Muy bien. Esta parte suele ser un poquito complicada porque como la trigonometría a veces se nos olvida, pues resulta complejo. Pero voy a intentar hacerlo de la manera más sencilla posible. Voy a dibujar el triángulo formado por la barra AB
y C. Este triángulo tiene una serie de dimensiones. Esto mide 4, esto mide 3 y, bueno, pues por Pitágoras sé que el resto del triángulo, la parte, este lo voy a hacer de puntos, sé que la parte correspondiente a la hipotenusa pues va a valer 5. ¿Vale? Ese es nuestro triángulo. En ese triángulo voy a dibujar la fuerza equivalente a B que estoy intentando calcular. Y la dibujo tal y como la he planteado. Yo no sé el valor de esta fuerza, lo desconozco. Pero lo que sí que tengo claro es que la componente horizontal está aquí y que la he llamado FABX y que la componente vertical está aquí y que la he llamado FABI. Por supuesto, FAB es la principal, ¿vale? A ver, si esto somos capaces de entenderlo. La proporción que existe entre X e Y, 3 y 4, la proporción es exactamente igual que la que existe entre FABX y FABI. Esto es geometría pura y dura, esto es el teorema de Tales. No es la única que obtengo, puedo obtener más. ¿Cuál es la otra que puedo obtener? Hombre, pues puedo hacer 3 es a 5 como FABX es a FAB. Y puedo obtener otra más. 4 es a 5 como FABI es a FAB. En realidad, estas proporciones las puedo repartir y recolocar como me interese. ¿Por qué? Hombre, pues porque son proporciones. Si yo tengo estas proporciones dentro de este triángulo, las puedo aplicar perfectamente para la resolución de las ecuaciones de mi equilibrio en nudos, ¿vale? ¿Por qué? Pues a ver, yo sé ya cuál es el valor de FABI. Lo conozco, lo he determinado antes. ¿Dónde tengo FABI? Pues FABI lo tengo aquí. FABI lo tengo aquí. Y si FABI lo tengo aquí y hay una proporcionalidad, yo perfectamente puedo sustituir FABI por su valor, que es menos 50, y me va a dar el valor de FABX. ¿Cuánto va a valer FABX? Hombre, pues es menos 50 por 3 entre 4. ¿Entendéis? Menos 50 por 3 entre 4. Es decir, menos 37,5 kilonewtons. Bien. Si yo ya sé el valor de FABX, que era otra incógnita que tenía ahí, o bien utilizando la primera ecuación obtendría el valor de FAC de la primera ecuación es igual que menos FABX, de donde se deduce que FAC es igual a 37,5 kilonewtons.
¿Y eso qué significa? Significa que el sentido que he considerado para FAC es el correcto. ¿Bien? Bien, fenomenal. ¿Qué valor me falta? Bueno, el único valor que me falta es FAB, que lo puedo obtener por Pitágoras directamente o sustituyendo en una de estas proporciones de tales. Vamos a hacerlo pues sustituyendo, por ejemplo, en la que más rabia nos dé. Vamos a usar esta para sustituirlo, ¿vale? De aquí vamos a obtener FAB. Como FABI es menos 50, FAB, ¿qué valor será? FAB es menos 50 por 5 entre 4. Menos 62,5. Menos 62,5 kilonewtons. Me está diciendo, oye, te has equivocado a la hora de establecer el sentido inicial. No es ese, el sentido inicial es el contrario. Muy bien, pero ya lo sé, me lo ha dicho mi sistema de ecuaciones. Me ha dicho que estaba equivocado con los sentidos de FAB, pero sin embargo de FAC no. Aquí tengo los valores. ¿Y ahora qué es lo que hago? Pues lo que voy a hacer es colocar mi nudo y dibujar los valores de las fuerzas con su sentido. Esto vale 62,5 kilonewtons. Por tanto, su proyección vertical y su proyección horizontal valen 50 y 37,5. Y ojo, la otra fuerza que era AC vale 37,5 con el sentido inicialmente establecido. ¿Vale? Esta es la solución correspondiente al primer nudo. Este es el equilibrio en el primer nudo. En el nudo A. Y estos valores son los que tengo que custodiar hasta la finalización del problema. ¿Para qué? Hombre, fundamentalmente para no perderlos. Voy a borrar lo demás y me voy a quedar con esto. Borro el resto de cuestiones y me quedo con esto. Y voy a seguir analizando el siguiente nudo. Todavía no voy a empezar a analizar las fuerzas existentes, los esfuerzos existentes en las barras. Quiero cerrar el equilibrio en todos los nudos para poder después, aplicando el criterio de tracción y compresión que hemos visto antes, poder determinar cómo están trabajando cada una de las barras, ¿vale? Venga, pasamos al nudo, pues el B, por ejemplo. En realidad, con estos valores yo ya podría perfectamente averiguar cómo están trabajando las barras, pero vamos a ir haciéndolo paso por paso hasta que cojamos un poquito de práctica y se desarrollen las prácticas que tenemos que resolver, de manera que, hombre, que haya un poquito más de solvencia, ¿vale? Vamos al nudo B. Dibujo el nudo B y en el nudo B vuelvo a lo mismo. Vamos a poner las fuerzas que están actuando. En el nudo B tenía la fuerza de 100 kilonewtons, que no era reacción, por eso la dibujo en el mismo color en la que lo tenía en el enunciado. Tengo la barra BA y tengo la barra BC. Esas barras tengo que sustituirlas por fuerzas. Pero ahora vamos a hacer un pequeño análisis. Si hemos determinado en el apartado 1 que existe equilibrio externo y que existe equilibrio interno, si existe equilibrio interno, cualquiera de los elementos que yo analice tiene que estar en equilibrio,
¿vale? El nudo A ya hemos estudiado que está en equilibrio. Hemos obtenido los datos, están aquí. Si el nudo A está en equilibrio, el nudo B evidentemente también va a estar en equilibrio. Y si resulta que sobre el nudo A actúa una fuerza de 62,5 kilonewtons, ¿eso qué significa? Que sobre el nudo B tiene que existir una fuerza también de 62,5 kilonewtons, pero de sentido contrario. ¿Para qué? Hombre, pues para que haya equilibrio. Y esa fuerza de 62,5 kilonewtons se descompondrá a su vez en una fuerza de 50 kilonewtons vertical y una fuerza de 37,5 kilonewtons horizontal, ambas equivalentes a las que actúan sobre el nudo A en sentido contrario. ¿Para qué? Para que haya equilibrio. ¿Entendéis? Muy bien. Pues el caso es que estas fuerzas ya están calculadas. ¿Cuáles son las que no tenemos calculadas? Las que no tenemos calculadas son las que se corresponden con la barra BC. Muy bien, yo no sé cuál es la dirección de esa fuerza, perdón, la dirección sí, es la de la barra, el sentido de esa fuerza. Vamos a considerar que es esta. Esto es FBC. Hay que descomponerla en horizontal FBCX y en vertical FBCI. Voy a hacer una pequeña matización. Es obvio que en esta estructura que nosotros tenemos existe simetría. Esta simetría es suficiente para que ya pudiéramos determinar el valor de la fuerza FBC. Es exactamente el mismo que el valor de la fuerza FAB. Pero no lo vamos a hacer porque puede que uno no se dé cuenta o puede tener dudas. En fin, vamos a resolverlo de forma analítica y paso por paso, con la idea de que el dato final esté correcto. Muy bien. También podríamos hacer otra cuestión. Podríamos establecer, y lo voy a hacer para que os sirva de referencia, el polígono de fuerzas que se cierra en B. ¿Cómo se cierra ese polígono de fuerzas en B? Bueno, pues en el punto B yo tengo la fuerza de 100. Y ahora resulta que tengo una fuerza de 62,5 en la dirección AB. Pues la única manera de que se cierre el polígono de fuerzas es que exista en BC, partiendo de ese punto, una paralela a BC así. Esta es la fuerza y esta es la fuerza. Esta es la fuerza y esta es la fuerza. Claro, BA o AB ya la conozco, es 62,5. La fuerza actuante sobre B, pues también la conozco, es 100. La única manera de cerrar el polígono de fuerzas es que BC tenga esta dirección y sentido y tenga de valor 62,5, que en realidad es redundante a la situación de simetría que he explicado anteriormente. Bueno, podemos utilizar esto si nos damos cuenta. Si no nos damos cuenta, pues lo que tenemos que hacer básicamente es resolver el sistema de ecuaciones que se nos va a generar, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Borro y procedemos a la resolución del sistema de ecuaciones. ¿Cómo resolvemos el sistema de ecuaciones? Volvemos a lo mismo. Estamos estudiando el sumatorio de fuerzas en el punto B. Insisto, hay que olvidarse de los momentos. Bueno, ¿cuáles son las fuerzas que actúan en la dirección X? Pues en la dirección X está actuando una fuerza de 37,5 kilonewtons y está actuando una fuerza BC en la dirección X, que es la que hemos descompuesto. Ambas están apuntando hacia el mismo sitio, por lo tanto ambas tienen el mismo sentido y esto tiene que ser igual a 0. Y en la dirección Y, las fuerzas que están actuando son una de 100, una de 50 y está actuando FBCI. En la dirección vertical
ascendente tengo la de 50 y descendente la de 100 y FBI. Por lo tanto, les cambio el signo. Esta la pongo positivo, esta la pongo negativo y esta la pongo positivo. ¿Vale? De estas dos ecuaciones directamente puedo obtener ya la solución. No me hace falta nada más. O me he dejado alguna, que es importante hacer siempre una revisión. En principio, las únicas ecuaciones que tenemos con esas fuerzas son estas. Por lo tanto, vamos a ir despejando en cada una de ellas. FBCX es igual a 37,5 kilonewtons negativo. FBCI es igual a 50 kilonewtons negativo. ¿Qué es lo que me está diciendo? Pues lo que me está diciendo es, oye, te has equivocado a la hora de considerar el sentido de las fuerzas, cosa que ya habíamos determinado anteriormente. Nos da el valor con signo cambiado, lo que significa que el sentido que hemos considerado a la hora de establecer las ecuaciones de equilibrio es erróneo. Bueno, ¿cuánto vale FBC? Podemos hacerlo por Pitágoras, podemos hacerlo por Tales, la trigonometría que hemos visto antes, pero hombre, en esta situación yo creo que es obvio y a nadie se le escapará que el valor de FBC es 62,5. ¿Con sentido cambiado? 62,5, no hay duda. ¿Vale? Así que ya tenemos los valores. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues nos cogemos el nudo B y pintamos las fuerzas que actúan sobre él para que no se nos olviden. Esta es de 100 kilonewtons, que es la que estaba actuando. Ahora tengo una fuerza de 62,5, 50, 37,5, todos son kilonewtons. Que no se nos olvide, todos son kilonewtons. Y ahora tengo en la dirección correspondiente a BC, una de 62,5 ya está dibujada con el sentido correcto, por lo tanto le pongo el valor positivo. Una de 37,5 kilonewtons y una vertical de 50 kilonewtons. Este es mi nudo B con el equilibrio estudiado. Voy a borrar lo demás. Y me guardo este valor, que es el que voy a usar para analizar los esfuerzos en las barras, ¿vale? No se nos puede olvidar sus valores. Y ahora vamos a analizar lo que ocurre en el nudo C. Bueno, pues en el nudo C lo que tenemos es una barra que proviene de A y una barra que proviene de B. Además, en el nudo C tenemos la fuerza correspondiente al vínculo, que ya habíamos calculado, de 50 kilonewtons. Pues podemos analizarlo de forma analítica y resolver el sistema de ecuaciones del equilibrio en el nudo C, pero no tiene sentido. ¿Cómo vamos a resolverlo? Pues lo vamos a resolver de la siguiente manera. Vamos a analizar, vamos a estudiar el equilibrio. Y el equilibrio tiene que tener correspondencia con el que ya habíamos calculado previamente en los nudos anteriores. ¿Qué ocurre en el nudo A con respecto a la dirección AB? Pues que existe una fuerza de 37,5 kilonewtons hacia la derecha y por tanto en el nudo C tiene que existir una de 37,5 kilonewtons hacia la izquierda. ¿Y qué pasa con respecto a la barra BC en el nudo C? Pues pasa lo mismo que en el nudo B, pero con sentido contrario. Existe una fuerza de 62,5 kilonewtons con su componente horizontal de 37,5 kilonewtons y su componente vertical de 50 kilonewtons.
No puede ser de otra forma. ¿Esto está en equilibrio? Por supuesto, 50 en vertical y 50 en vertical, sentidos contrarios. 0, 37,5 en horizontal, 37,5 en horizontal, sentidos contrarios. Equilibrio, no hace falta resolverlo. Podríamos hacerlo para quedarnos tranquilos, pero os aseguro que no es necesario. Pintamos el nudo C y dibujamos las fuerzas que actúan sobre el nudo C. Que son estas. 62,5 kilonewtons, 37,5 kilonewtons y 50 kilonewtons. Y este es nuestro nudo C resuelto. El equilibrio en el nudo C es el que está establecido en este recuadro. Y nos lo guardamos aquí. Borramos lo demás. Hemos analizado el equilibrio externo, el equilibrio interno. Y ahora estábamos con los esfuerzos en las barras. Para resolver los esfuerzos en las barras, lo primero que hacemos es estudiar en los nudos el equilibrio. Y ahora ya sí, como apartado B, vamos a pasar a los esfuerzos en las barras. Vamos a ver. ¿Cómo determinamos el tipo de esfuerzo que existe en una barra? Si ya tenemos los esfuerzos que existen en los nudos. Retornamos. Hemos estudiado el equilibrio externo. Sí, teníamos equilibrio externo y era de carácter isostático, que lo vamos a escribir para que no se nos olvide. Hemos estudiado el equilibrio interno y existe equilibrio interno. Si existe equilibrio interno, cualquiera que sea el punto que yo analice, tiene que darnos equilibrio interno. Es absolutamente necesario que eso sea así para que haya equilibrio. Vamos a irnos a la barra A, B. En la barra AB yo he calculado que existen una serie de fuerzas que equilibran el nudo. Esas fuerzas las tengo aquí arriba, esas fuerzas hacen que el nudo A esté en equilibrio. Y también he calculado las fuerzas que equilibran el nudo B, que son estas que están aquí. Si el nudo A y el nudo B están en equilibrio con fuerzas que aprietan, que intentan, digamos, empujar hacia afuera dichos nudos, los nudos tienen que reaccionar aplicando fuerzas sobre la barra de sentido contrario para que pueda haber equilibrio. No hay otra. Si el nudo A recibe una fuerza en la dirección de la barra AB de 62,5 kilonewtons en este sentido, el nudo A tiene que empujar la barra en sentido contrario. ¿Y con qué valor? 62,5. No puede ser de otra manera. Tiene que haber equilibrio. Es la única manera de asegurar la existencia de ese equilibrio. Si el nudo B está recibiendo una fuerza de valor 62,5 kilonewton en el sentido que acabo de dibujar, el nudo B, como reacción, empujará a la barra con una fuerza de 62,5 kilonewtons. Como consecuencia de ello, la barra AB está comprimida por las acciones del nudo A y B, que tienen fuerzas aplicadas en la dirección de la barra y sentido contrario a valor 62,5. Esto es compresión. Hago el mismo análisis para la barra BC.
en la barra BC tengo dos nudos, el B y el C. En el nudo B actúa una fuerza que empuja el nudo B en el sentido que acabo de pintar, pues como consecuencia de la reacción, el nudo B sobre la barra está ejerciendo una fuerza de sentido contrario. ¿Y qué pasa en el nudo C? En el nudo C tengo una fuerza que empuja a dicho nudo, que proviene de la barra, que empuja a dicho nudo en el sentido dibujado, y por tanto el nudo C tiene que ejercer una reacción de sentido contrario para que se equilibre. Así que esta barra, la barra BC, está sometida a un esfuerzo de tracción de 62,5 kN, igual que la anterior barra, 62,5 kN. Es exactamente la misma. Y por último, ¿qué pasa con la barra AC? La barra AC tiene dos nudos. Dichos nudos están recibiendo una fuerza de esas características, es decir, hacia la derecha, y la C hacia la izquierda, y como consecuencia de ello existe una reacción de sentido contrario que es la que dicho nudo va a ejercer sobre la barra. Es decir, que los nudos están tirando de la barra con un valor de 37,5 kilonewtons. 37,5 kilonewtons. Y es un valor de tracción. Perdonad un segundito porque aquí he dicho compresión en la anterior, tracción, y es compresión clarísimamente, igual que la anterior, ¿vale? Corrijo eso. Por lo tanto, la barra B está comprimida con un valor de 62,5 kilonewtons, la barra BC está comprimida con un valor de 62,5 kilonewtons y la barra AC está traccionada con un valor de 37,5 kilonewtons, ¿vale? Y ya tengo analizados los esfuerzos en las barras. Ahora lo que voy a hacer es guardar estos valores para no perderlos, porque los voy a utilizar al final. Hemos hecho el proceso completo, hemos analizado los valores de las barras, hemos analizado el equilibrio, hemos analizado el equilibrio interno, el externo, hemos analizado los equilibrios de los nudos y ahora ya tenemos los esfuerzos en las barras. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues el siguiente paso es, una vez que ya hemos determinado el valor correspondiente a los esfuerzos a los que se ven sometidas las barras, lo que tenemos que hacer es calcular o dimensionar, mejor dicho, dichas barras. Para eso hace falta tener el prontuario de perfiles. El prontuario de perfiles lo podemos encontrar en internet, está disponible, no hay ningún problema al respecto. Lo que ocurre es que tenemos que saber cuáles son los esfuerzos a los que se ven sometido, cosa que ya hemos hecho. Tenemos que saber qué tipo de perfil vamos a utilizar y qué tipo de acero vamos a usar, ¿vale? En el enunciado de esta práctica resuelta no aparece como tal dicha resistencia. Vamos a considerar, pues por ejemplo, la utilización de un acero S235. Recordad que el S235 es el valor de la resistencia en estado límite de servicio. Estado límite de servicio. Y recordad también que ese valor no es el valor real de cálculo. El valor real de cálculo es el que se establece con los distintos coeficientes. Los coeficientes los tenemos también, ahora los presentaré.
Solo lo digo para que tengáis en consideración que no es el valor que nosotros vamos a usar, salvo que se diga en el ejercicio que no es necesario aplicar los coeficientes de seguridad. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es pasar al dimensionado de las barras. Así que 3 dimensionado de barras. La parte correspondiente al dimensionado de las barras, como digo, bueno, pues es relativamente sencillo porque, bueno, lo único que tenemos que hacer es aplicar los coeficientes de seguridad que ya conocemos. Esos coeficientes de seguridad vienen establecidos en el código técnico de la edificación. Los coeficientes de seguridad los voy a poner ahora mismo en pantalla. Los coeficientes de seguridad, pues aquí los tenéis. Estos coeficientes de seguridad para las acciones, bueno, depende del tipo de verificación, si es por una cuestión de resistencia o es una cuestión de estabilidad, pero si es una carga variable es 1,50 en los dos casos. Lo habitual es que sea una carga variable. Si es una carga permanente, entonces sí, el valor cambia en función de que sea favorable o desfavorable. En la situación desfavorable es 1,35 y en la favorable es 0,80. Pueden darse circunstancias de que existan fuerzas actuantes de tipo permanente, acción favorable. Y en el caso de estabilidad, el peso propio es 1,10, el empuje interno es 1,35 y la presión del agua es 1,05. Pero si son estabilizadores cambian los valores, ¿vale? A nosotros no se nos dice en el ejercicio, vuelvo a él, no se nos dice en el ejercicio qué tipo de carga es la que nosotros tenemos aquí. No sabemos si es una carga variable, si es una carga permanente. Vamos a considerar que es una carga variable, lo anotamos, ¿vale? Es una carga variable. Y volvemos otra vez a los coeficientes. Por tanto, al tratarse de un tipo de carga variable, independientemente que estemos analizando la resistencia o la estabilidad, es decir, estado límite último que es resistencia, o estado límite de servicio que es estabilidad, el valor en situación desfavorable que tenemos que utilizar es 1,5, ¿vale? Después lo que tenemos que hacer es ver cuál es el coeficiente. Hemos dicho, perdonad, lo aclaro antes, hemos dicho que vamos a utilizar un acero S235 para el dimensionado de las barras, acero S235. Insisto, recordad que ese es el valor del estado límite de servicio, S235, normalmente es el JR, y ese tiene un valor de tensión en rotura, que lo anotamos aquí, de 360 newtons por milímetro cuadrado, o megapascales. ¿Vale? Lo he anotado en el ejercicio. Lo pongo aquí para que lo veáis anotado en el ejercicio. Y por último tenemos que ver cuáles son las características de los aceros. Eso nos va a servir no tanto para el dimensionado, sino para el estudio de la deformación. Lo voy a ir anotando. El módulo de elasticidad es 210.000 newton por milímetro cuadrado. Es el que vamos a usar, ¿eh? Así que me voy nuevamente al ejercicio y lo que voy a hacer es anotar este valor, ¿eh? El módulo de elasticidad. Ese es el módulo de elasticidad. Anoto el módulo de elasticidad, que lo voy a poner 210.000 newtons por milímetro cuadrado. ¿Vale? Ya está anotado. Lo he colocado. Aquí ya digo que esto ahora no lo vamos a usar para el dimensionado, no, lo vamos a utilizar para la deformación. ¿Vale? Vuelvo otra vez a los coeficientes que hay que utilizar. Y aquí tenemos los coeficientes de seguridad para la resistencia. Estos coeficientes también vienen determinados dentro del código técnico acciones en la edificación, ¿vale? Tenemos para la resistencia el coeficiente parcial de seguridad, tanto en plastificación e inestabilidad, que es el estado límite de servicio, es 1,05,
y cuando estamos estudiando estado límite último es 1,25. ¿Vale? Nosotros vamos a considerar el análisis de nuestra estructura. Aquí tenéis los valores que ahora los utilizaremos. La resistencia de diseño es la resistencia característica del material entre el coeficiente parcial de seguridad, ¿vale? Eso lo vamos a anotar también. Como os decía, vamos a considerar que estamos estudiando estado límite de servicio. Podríamos hacerlo también para estado límite último. De hecho, probablemente lo hagamos con los dos para que lo tengáis en cuenta y sepáis de qué estamos hablando, ¿vale? Venga, me voy nuevamente al ejercicio y lo que hago es anotar aquí que mi resistencia de diseño será igual a la resistencia característica entre el coeficiente de seguridad del material, ¿vale? La resistencia de diseño en estado límite de servicio, voy a ponerlo aquí, estado límite de servicio, es 235 y el coeficiente que tengo que utilizar para el material es 1,05. Porque estoy en estado límite de servicio, recordad. Aquí me sale una resistencia de cálculo que, si no recuerdo mal, es 223, pero voy a calcularlo. 235 entre 1,05 es 223,81 megapascales o newton partido por milímetro cuadrado, y en estado límite último la resistencia es igual a la resistencia de diseño correspondiente al estado límite último, que es FU partido por su coeficiente parcial de seguridad, que en este caso es el M2. Esto es 360 entre 1,25. Y 360 entre 1,25 es 288 megapascales. Estas son las resistencias de cálculo que tenemos que utilizar. ¿Vale? Estas son las resistencias de cálculo que tenemos que utilizar. Ahora tenemos también que determinar cuáles son las fuerzas de cálculo que tenemos que utilizar, las de diseño que vamos a usar. Entonces, para estado límite de servicio tendremos que F de diseño es igual a 100 por el valor correspondiente al coeficiente de seguridad que hemos visto anteriormente, que al haberlo considerado acción variable, como hemos dicho, es 1,5, y por tanto estos son 150 kilonewtons, y la fuerza de diseño para estado límite último es exactamente la misma, 150 kilonewtons, ¿vale? Esos son los valores con los que vamos a trabajar. Recordad, hemos calculado equilibrio en nudos, esfuerzo en barras y ahora estamos haciendo el dimensionado. Voy a reducir los valores de las otras partes para tener un poquito más de sitio y poder trabajar con algo más de comodidad sin perder todo lo que hemos hecho. Supongo que más o menos se verá con suficiente claridad. Si no, los valores los tenemos, o sea que no hay mayor historia. Los hemos ido calculando, o sea que no los hemos perdido, ¿vale? Y me voy a poner con el cálculo del apartado tercero, que es el dimensionado de las barras. Para hacer el dimensionado de las barras, lo que hacemos es, ni más ni menos, ir cogiendo cada una de las barras que hemos calculado y aplicando básicamente el criterio del estado límite de servicio o el criterio del estado límite último, utilizando adicionalmente el prontuario de perfiles, ¿vale? Todas tendríamos que hacerlo por grupos de barras. No va a ser el mismo dimensionado el que vayamos a utilizar para las barras comprimidas que para las barras traccionadas. Además, las barras comprimidas tenemos dos con el mismo valor, que es de 62,5, y en la barra traccionada tenemos solamente una de 37,5.
en la barra comprimida deberíamos aplicar para el cálculo también los criterios de pandeo, pero como estos digamos que son parte de un análisis independiente, vamos a prescindir de los efectos del pandeo, ¿vale? Ya os digo, vamos a prescindir de esto porque lo vamos a calcular específicamente. Entonces, para este ejercicio no nos hace... Sí, no es que no nos haga falta, sino que no lo vamos a utilizar. Venga, vamos a hacer el dimensionado. Para hacer el dimensionado del estado límite de servicio de la barra AB y de la barra BC, AB y BC, que está en compresión de 62,5 kilonewtons, estamos trabajando en compresión y entonces lo que tenemos que hacer de 62,5 kilonewtons, y entonces lo que tenemos que hacer es determinar el área de acero que nosotros necesitamos. ¿Cuánto será el área de acero que nosotros necesitamos? El área de acero que nosotros necesitamos será mayor, lógicamente, que el valor correspondiente a el esfuerzo que nosotros tenemos que soportar, que es 62,5 por 1000, para pasarlo a newtons, por 1,5, puesto que estamos utilizando el valor correspondiente al estado límite de servicio y hay que mayorarlo, entre la resistencia de cálculo en estado límite de servicio, que era 223,81 megapascales. ¿De dónde viene esto? Pues esto viene de lo siguiente. Hemos cogido y hemos... Bueno, a ver si somos capaces... Ahora. Hemos cogido y hemos calculado cuál es la resistencia correspondiente al estado límite de servicio, ¿vale? F sub I D, que hemos visto que es 223,81 newton partido por milímetro cuadrado, ¿vale? Si lo que nosotros necesitamos es una sección de acero, la que sea, y tenemos que soportar un esfuerzo, en este caso de compresión, el que sea, esta resistencia de cálculo tendrá que ser mayor o igual que ese esfuerzo que nosotros estamos calculando mayorado entre el área de acero que necesitamos. Entre el área de acero que necesitamos. ¿Para qué? Pues para poder, lógicamente, aplicar el valor correspondiente al esfuerzo de compresión que tenemos que soportar. Y esto es lo que hemos hecho. ¿Vale? Por lo tanto, aquí el área de acero que vamos a obtener tendrá que ser de 62,5 por 1000 por 1,5 entre 223,81. Y salen que el área de acero 418,88 milímetros cuadrados. El área de acero debe ser mayor que esa cantidad. Debe ser mayor que esa cantidad. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Nos vamos a el prontuario de acero que tenemos disponible, que podemos encontrar en la web, que en fin existen muchos prontuarios y normalmente todos están bien. Pero bueno, a mí hay uno que me gusta especialmente, que es el que os voy a enseñar ahora, que lo tenéis, os lo he facilitado. Y con este prontuario que veis aquí, este es el prontuario correspondiente a productos laminados, el prontuario correspondiente a productos laminados, con este elegimos el tipo de perfil que queremos utilizar. Bueno, vamos a suponer que el área que queremos utilizar, el perfil que queremos utilizar es un IPN. Vale, pues nos vamos al prontuario, aquí está la tabla correspondiente a los perfiles IPN y vemos cuál es la sección, el área en centímetros cuadrados. Ojo, esto lo hemos obtenido en milímetros cuadrados. Para pasarlo a centímetros cuadrados, de milímetros a centímetros hay que dividir entre 100. Por lo tanto, el área que hemos obtenido, recordad,
que nos salía 418,88, pues el área que nosotros vamos a usar tiene que ser mayor que 4,19 centímetros cuadrados con un perfil IPN. Volvemos al prontuario y en el prontuario, lo voy a ampliar un poquito, y en el prontuario vamos a coger un perfil que tenga un área superior a 4,19 centímetros cuadrados, pues directamente el primero, IPN 80. El IPN 80 ya cumple. El IPN 80, ¿veis? El IPN 80 ya me permite, resistir la carga mayorada, el esfuerzo mayorado de compresión de 62,5 kilonewtons con una resistencia de cálculo en estado límite de servicio de 223,81, puesto que el acero que hemos elegido para trabajar es el S235. ¿Por qué? Pues porque la cantidad de área de acero que yo necesito es de 4,19 centímetros cuadrados y el IPN 80 tiene 7,58. Insisto, hemos prescindido de los efectos del pandeo. Vamos a hacer el mismo cálculo, pero en estado límite último. A ver qué es lo que pasa. Para el estado límite último, el área de acero en estado límite último, el otro es en estado límite de servicio, tendrá que ser mayor o igual. La fuerza, el esfuerzo de compresión es el mismo, por 1,5, pero tenemos que dividirlo por la resistencia en estado límite último de cálculo, que era igual a 288 megapascales, ¿vale? Fijaos, esto es obvio que la sección de acero que nos va a salir va a ser menor. El coeficiente correspondiente al denominador es mayor, por lo tanto, evidentemente nos va a salir menos, ¿no? Y no tenéis ninguna duda. $662,5 por 1000 por 1,5 entre 288 igual a 325. Por lo tanto, la sección de acero tendrá que ser mayor o igual que 325 y consecuentemente nos vamos al mismo perfil. ¿Esto por qué es así? Bueno, pues porque ocurre que en el dimensionado de estado límite de servicio y estado límite último, para la misma sección, para el mismo esfuerzo, tenemos el mismo coeficiente. La resistencia en estado límite último es mayor que en estado límite de servicio. Por eso nos sale así. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros hubiéramos calculado y en lugar de salirnos 325 y 418 nos hubieran salido, pues no sé, 2500 milímetros cuadrados y 1800 milímetros cuadrados, tendríamos que haber cogido la de 2500 en estado límite de servicio, siempre. Eso no quiere decir que se rompa antes de que entre en servicio, sino que lo que quiere decir es que estamos trabajando con esfuerzos que mayorados, al utilizar resistencias menores, nos salen valores mayores, ¿vale? Ahora tenemos que hacer el mismo cálculo, pero para la barra AC. Voy a anotar el perfil que nos sale, es un IPN 80 y es un IPN 80 y ahora vamos a ver cuál es el cálculo, cuál es el valor que nos sale en la barra AC. La barra AC que está trabajando, atención, a tracción, ¿vale? Aquí los efectos del pandeo no tienen sentido. Voy a dejar la frase, bueno, la voy a borrar también para no vayáis a equivocar. Vamos a calcular ahora la barra AC que está trabajando a tracción con un valor de 37,5
5 kilonewtons. El proceso es exactamente el mismo, Tenemos el mismo tipo de acero, tenemos que mayorar la carga de trabajo, el esfuerzo al que se ve sometida la barra AC y vamos a calcularlo igual, ¿vale? Entonces, el área de acero que tenemos que utilizar deberá ser mayor o igual que la resistencia que el valor del esfuerzo en newtons por su coeficiente de mayoración entre la resistencia de trabajo en estado límite de servicio, que es esta. Y ese área es 37.5 por 1000 por 1,5 entre 223,8. Esto es 251,34 milímetros cuadrados. Y en estado límite último, el área de acero será mayor o igual que 37,5 por 1000 por 1,5 entre 288, mayor o igual, y nos sale 288, sale un valor menor que es de 195,31 milímetros cuadrados. Vamos a utilizar ahora, por ejemplo, en lugar de un IPN, vamos a utilizar otro perfil, ¿vale? Vamos a elegir el que nos dé la gana. En realidad esto es, hemos cogido antes IPN y ahora pues vamos a ver aquí, yo qué sé, vamos a elegir, esto hay que pensarlo desde el punto de vista constructivo, una L, ¿vale? Un perfil en L. Un perfil en L. Hay que verlo desde el punto de vista constructivo. Esto es un ejercicio práctico, bueno, pues por practicar. El área que nosotros necesitamos es de 2,51 y fijaos que ya con el L44 ya lo tenemos superado, ¿vale? Entonces vamos a coger un L44. El perfil que usamos es un L44. Lo ponemos arriba. Ya está escrito. L44, IPN80, IPN80. Este es el valor que nos ha salido, ¿vale? Hemos hecho ya el dimensionado. Y ahora, ¿qué es lo que nos queda? ¿Cuál es el último apartado? El último apartado, ya tenemos dimensionado todas las barras, el último apartado es el de la deformación. Tenemos que ver cuánto se nos ha deformado nuestra estructura. ¿Para qué? Pues tenemos que ver cuánto se nos ha deformado nuestra estructura con la finalidad de ver si está o no está dentro de los límites razonables que establece el código técnico a la hora de estudiar las deformaciones, ¿vale? ¿Cómo hacemos eso? Pues para estudiar las deformaciones lo que hacemos es lo siguiente. Voy a reducir esto de tamaño para tener un poquito de sitio, que es el punto 3. Y ahora pasamos al punto 4, que es deformaciones. Para estudiar las deformaciones lo único que hacemos es estudiarlo por la ley de Hooke. ¿Cómo hacemos eso? El incremento de longitud mayor o menor, positivo o negativo, depende si estamos estudiando en tracción, que es positivo, o en compresión, que es negativo, será igual al esfuerzo que se esté aplicando por la longitud partido por el módulo de elasticidad que hemos anotado anteriormente y por el área de la sección de acero que hayamos utilizado. Ojo, aquí el valor del esfuerzo no puede ser el mayorado, porque entonces la deformación es mayor que la real.
es sin mayorar. Ahora lo vais a entender. Si yo considero el esfuerzo mayorado, la deformación que sufre la barra es mayor. Solo a los efectos del cálculo, ojo, solo a los efectos del cálculo. Si lo que nosotros queremos es comprobar si cumple las prescripciones correspondientes a la máxima deformabilidad que establece el código técnico, sí que tendríamos que ir al esfuerzo mayorado. Pero para calcular la deformación que sufre la barra no vamos al mayorado, ¿vale? Entonces ese es el esfuerzo sin mayorar. Y la sección del área de acero es el del perfil que hayamos utilizado, del elegido, no del que obteníamos por el cálculo, porque hemos construido nuestra estructura, nuestra cercha, con un perfil concreto, ¿vale? Muy bien, pues vamos a hacerlo, por ejemplo, pues para la barra AB, que es la misma deformación que para la barra BC. Estamos estudiando la deformación de estas dos barras. Aplicamos directamente la fórmula de la deformación. En este caso sabemos que como estaba trabajando en compresión, implicará que la deformación será menor que 0, es decir, que hay un acortamiento. Hay un acortamiento. Bueno, lo que hacemos es aplicar la fórmula directamente, que es igual a el valor del esfuerzo, lo consideramos sin mayorar por lo indicado anteriormente, 62,5 por 1000, para pasarlo a newtons, por la longitud, que la vamos a dejar en metros, que es 5. Estos son newtons, estos son metros, entre el módulo de elasticidad, que es 210.000, newton partido por milímetro cuadrado, newton partido por milímetro cuadrado, por el área, que es el correspondiente a el IPN 80, que yo no sé si os habéis quedado con él, pero bueno, os lo digo yo, es 7,58. 7,58 que eran centímetros cuadrados, que hay que multiplicarlo por 100 para pasarlo a milímetros cuadrados, ¿vale? Estos son milímetros cuadrados. Así que el valor que obtenemos es 62,5 por 5 por 1000 entre 210.000 entre 758. Salen 0,00196 metros. Bueno, que si lo pasamos a milímetros por tener un número un poquito más sensato es aproximadamente 2 milímetros. Esa es la deformación. ¿Vale? Hay que hacer lo mismo. Esto es acortamiento porque estamos trabajando en la situación correspondiente a compresión. Hay que hacer lo mismo con la barra AC que estaba trabajando en tracción. Por tanto, el incremento de longitud es positivo y hay alargamiento. El incremento de sección de longitud, es el esfuerzo al que estaba trabajando, que era de 37,5 por 1000 por la barra AC, que medía 6 metros, entre 210.000 por la sección correspondiente al L44, que si no os habéis quedado con ella os la digo yo, que es L44, tiene una sección de 3,08 por 100 para pasarlo a milímetros cuadrados. Y esto nos sale un alargamiento de, vamos a hacerlo, 37,5 por 100 por 6 entre 210.000 entre 308. Sale un alargamiento de 0,00030
y 4,8, que viene a ser aproximadamente 0,34 milímetros. 0,34 milímetros, ¿vale? Así que esta es la deformación correspondiente a la barra AB y C y BC, y esta es la de la barra AC. Con esto hemos hecho el análisis completo de una estructura cercha articulada una cercha articulada, la inicial, en la que hemos analizado el equilibrio, en la que hemos analizado en su parte externa e interna, el esfuerzo en las barras, partiendo el esfuerzo en nudos y siguiendo con el propio esfuerzo en las barras. Hemos dimensionado las barras utilizando un tipo de acero y hemos analizado sus deformaciones. Así que con esto cerramos la parte de práctica correspondiente a las cerchas y nos quedará por ver la correspondiente al pandeo.